amigos del Excel, hoy os quiero mostrar cómo proteger un libro, vuestro libro, con contraseña. Hay momentos en los que necesitamos compartir un libro y solamente queremos que lo pueda ver una persona en concreto. Por lo tanto, le pasaríamos el libro, le daríamos una contraseña y así esa persona es la única que podría tener acceso. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, vamos a ello. Aquí tenemos nuestro libro. Lo que haríamos es dirigirnos a Archivo, Guardar como. Lo guardaríamos en el escritorio en este caso. Pondríamos el nombre al libro. Yo en este caso, para el ejemplo, lo voy a dejar tal cual. Nos vendríamos a Herramientas y entre todas las opciones que nos salen utilizaríamos Opciones generales. Aquí se nos abre una ventana en la que introduciríamos nuestra contraseña de apertura y nuestra contraseña de escritura. Hay momentos que necesitamos que solamente lo vea y hay momentos en los que necesitamos que pueda escribir datos también para actualizarlos. El resto de las casillas las dejamos en blanco. Bien, introduciríamos una contraseña de apertura e introduciríamos una contraseña de lectura. Aceptamos, nos pide verificar la contraseña de apertura, aceptamos y ahora nos pide verificar la contraseña de escritura y aceptamos. Y ahora guardamos. Bien, ¿qué pasa ahora? Cuando abrimos el libro ya nos pide la contraseña para poder acceder al libro. Se la habríamos pasado previamente, la introduciríamos y le damos a aceptar. Bien, ¿ahora qué pasa? Ahora hemos metido contraseña también de escritura. Por lo tanto, si se la hemos pasado, podrá introducirla, de lo contrario solamente tendrá acceso de solo lectura. Introduciremos la contraseña de escritura y aceptamos. Y ya tiene el libro abierto para poder, en este caso, acceder a él tanto lectura como escritura. Bueno, espero que te haya resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios si quieres que te haga algún tutorial específico. Hasta pronto.